Para no terminar en la calle, tenés que cuidar al hermanito de tu amigo. La única regla es no maltratarlo. El problema es que hace 4 años que no lo ves y solo recordás a un nene tímido. Pero el chico que aparece en tu puerta ahora es un hombre que te saca una cabeza y, sin dudarlo, te abraza diciendo «te extrañé». De repente, esa única regla parece mucho más difícil de cumplir. Aquí arranca Escándalo de Banana. Si esta historia ya está madura para el lío, vos madurá ese like, suscribite y dejá un comentario. ¡Comenzamos! Para algunos, un nuevo viaje empieza con la emoción de lo desconocido. Para otros, como Teji, un aeropuerto en un país extranjero simplemente significa calor, que lo hace sudar apenas pisa tierra. Y la pregunta de si Su-hyung, la persona que lo espera, sigue dormido. Mientras tanto, en un departamento de un edificio imponente, la tranquilidad de la mañana se rompe con una serie de notificaciones, despertando de golpe a nuestro otro protagonista. Es el clásico sonido de Kakao Talk, y por la forma en que salta de la cama, parece que a nuestro Hyung no le hace ninguna gracia. Con una mezcla de fastidio y agotamiento, se queja de lo temprano que es, lamentándose que las notificaciones no lo dejan en paz. Al revisar su celular, la pantalla se llena con mensajes de un tal Woo Tae-hwan, quien, con una insistencia un poco invasiva, le pregunta si Teji ya llegó y si ya limpió la casa. La reacción del Hyung es clara: ¿no sos un loco de mierda? La situación es tensa, y mientras nuestro protagonista se debate entre la irritación y la preocupación, pensando en llamar a su Donseng para confirmar, un nuevo mensaje aparece en su pantalla. Es de John, o sea, Teji. Y con solo ver el «Hyung, ya llegué sano y salvo», toda la tensión se disuelve en un suspiro de alivio. Justo en ese momento, la historia da un giro, presentándonos el título «Banana Scandal». Nuestro protagonista se pregunta si este es ese día que ha estado esperando. Han pasado 4 años desde que se mudó a Estados Unidos para estudiar, y aunque la vida en el extranjero puede parecer especial para algunos, hay algo que no cambia: la rutina. Mientras limpia el departamento, su mente viaja a una conversación con Woo Tae-hwan. Él es su compañero de piso y amigo, el que paga gran parte del alquiler, y ahora se fue de intercambio a Hong Kong. Tae-hwan le había dejado una advertencia bastante directa antes de irse. Como Teji llega este semestre, se van a llevar bien, ¿verdad? Si lo maltratás, te echo de la casa. Ahí está la razón de su alivio, al saber que Teji ya no está, ya que por fin podía sentirse más tranquilo. Pero aún así, aunque la idea de que Teji ya no estaría en casa le traía algo de paz, una ansiedad sutil se colaba en sus pensamientos. Al fin y al cabo, hacía 4 años que no veía a Teji, ¿y cómo sería convivir con él? La última vez que lo había visto era solo un chico. Justo cuando empezaba a mentalizarse, el celular le vibró. Era Tae-hwan, que le avisaba que ya estaba en la puerta de la casa. El protagonista le dijo que pasara, que él estaba terminando la clase y ya iba para allá. Pero al instante se dio cuenta del error. Teji era quien tenía que estar entrando. Tae-hwan, confundido y molesto, le reclamó por no avisarle. «Pero, ¿por qué te avisaría que mi hermano viene a mi casa?», pensó el protagonista. Tae-hwan, sin darle tiempo a explicaciones, le dijo que se quedaría a jugar todo el fin de semana y le colgó. El protagonista solo pudo pensar con fastidio: Tae-hwan, vos de verdad. Con un escalofrío, se preguntó qué haría con alguien a quien apenas recordaba. Pero el frío de afuera le hizo decidir: mejor entro ya. Así que se dirigió al interior del edificio. Mientras se acercaba al departamento, vio una figura en el pasillo. Se quedó helado. La persona, un joven con una expresión nerviosa, le preguntó: ¿Vos sos amigo de mi hermano por casualidad? El protagonista se dio cuenta de que el muchacho llevaba unos 5 minutos esperando ahí. En ese mismo instante, el joven, que era Teji, se había decidido a abrir la puerta después de esperar nervioso un rato. Al verlo de pies a cabeza, el protagonista finalmente procesó: ¿así que este es el hermanito de verdad? Recordó cuando escuchó el nombre Teji por primera vez. Había asumido que era una chica, pero cuando lo conoció hace años, era un chico alto y apuesto, aunque algo callado. Se quedó pensando: ¿cómo se verá ahora? Justo entonces, ¡ding dong!, el timbre lo sacó de sus pensamientos. «¡Llegó!», exclamó para sí mismo. Su corazón empezó a latir fuerte, con una mezcla extraña de nerviosismo y emoción.
¿Por qué estoy tan emocionado?, se preguntó mientras iba a abrir la puerta. Y apenas abrió, las palabras de «ya voy» se le ahogaron en la garganta, porque al otro lado de la puerta estaba Taeji, aunque muy distinto a como lo recordaba. Había pasado tanto tiempo desde que había visto al hermano de su amigo que el impacto fue inevitable. Era mucho más alto, y la imagen que tenía de él de cuando era más chico, o lo que esperaba, ya no cuadraba para nada con el joven que tenía enfrente. De pronto, el recién llegado lo abrazó con fuerza, soltando un tímido «Te extrañe, Hyung». El protagonista, completamente sonrojado y agarrado por sorpresa, apenas pudo balbucear un torpe «Oh, tanto tiempo sin vernos, te esforzaste mucho para llegar hasta acá», mientras le daba unas palmaditas en la espalda. Pero justo en ese instante, como un flash, le vino a la mente una pregunta. ¿Cuál era la verdadera razón por la que Taeji siempre lo había seguido? 4 años atrás, la escena era muy diferente. El protagonista estaba relajado en el sillón de su casa, mientras que un Taeji mucho más joven y visiblemente incómodo se mantenía acurrucado en una silla a un lado, pensando lo raro que era todo. En ese entonces, absorto en su celular, el protagonista echó un vistazo y se dio cuenta de algo crucial. Taeji no era una chica, era un chico. El protagonista había escuchado que Taeji era introvertido, pero no esperaba que ni siquiera lo mirara a los ojos. Pensando que algo andaba mal, se levantó de repente y se le acercó con una sonrisa, preguntándole, ¿qué es lo que estás viendo con tanta concentración? La reacción de Taeji fue de puro pánico, porque el protagonista no solo había descubierto lo que sucedía en ese momento, sino que también ató cabos sobre la razón por la que Taeji siempre lo había seguido. La pantalla de su teléfono revelaba algo que claramente lo avergonzaba, haciendo que el protagonista soltara un suave «ah» al verlo. El protagonista soltaba un suave «ah» al ver la pantalla, que mostraba unas caricaturas infantiles llamadas Power Fruits Girls. Su mente, al principio, no lograba procesar que Taeji estuviera tan metido en algo así, y una mezcla de vergüenza y sorpresa lo invadió. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Mientras su mirada se perdía en un recuerdo o una imaginación, vio habitaciones enteras llenas de pósters y figuritas de esas mismas caricaturas. Ahora lo entendía todo. Ese era el interés especial de Taeji, que tanto lo avergonzaba, y por eso su Dong-seng lo había estado siguiendo. No era por él, sino por su conexión con este peculiar mundo. De vuelta a la realidad, Taeji, con sus auriculares puestos, lo miraba con una inocencia total. ¿Vos sabías de esto?, le preguntó Taeji con los ojos brillando. El protagonista, aún frustrado, intentó disimular. Sí, a mi hermana le encanta. La mentira parecía funcionar, porque Taeji se le acercó con una sonrisa aún más grande. ¿Quién es tu personaje favorito, Hyung? El mío es Nana. El protagonista se sintió abrumado por la cercanía, pensando, «estás muy cerca». Apenas pudo articular una respuesta. «¿Barry?», dijo intentando sonar casual. «Es que a Do-hee le gusta a ella». Taeji lo miró con asombro, sus ojos brillando de nuevo. «Nunca conocí a nadie de tu edad que supiera de esta caricatura». El protagonista, sudando frío, pensaba para sus adentros, «es que es una caricatura para niños». Aunque el sol ya se había ocultado, la conversación sobre las caricaturas continuó mientras se sentaban en el sofá. «Lo sabes por tu hermana», dijo Taeji, aceptando la coartada. «Sí, cada vez que llora le pongo la caricatura y se calma», confirmó el protagonista. Entonces Taeji soltó una confesión que lo descolocó. «Tengo envidia de tu hermana, Hyung». «¿Qué? Tienes 6 años, no tenés por qué tener envidia». «Pero igual», insistió Taeji. «Mi hermano me dice que pare de ver caricaturas infantiles todos los días». El protagonista, ante la revelación, no pudo evitar que su mente se fuera a Taiwán, el compañero de piso, con un «ah» de comprensión. «Ese Gu Taiwán siempre tiene un gusto horrible», pensó. Taeji, con una sonrisa más genuina, continuó. «Yo me divertí mucho viéndolas». «¿De verdad?», preguntó el protagonista, sorprendido por la sinceridad de Taeji. «Claro que sí», afirmó Taeji con entusiasmo. El protagonista, ahora más relajado, le dijo. «Además, no tenés que ser tan formal conmigo, soy amigo de tu Hyung, podés llamarme Dojin Hyung». Dojin no se esperaba una respuesta tan rápida, que viniera acompañada de un entusiasta «¡claro que sí!». Eso lo sorprendió un poco.
Mientras Taeji le ofrecía 2 latas de cerveza con naturalidad, Dojin se quedó pensando en lo mucho que el muchacho había cambiado. Ya no era ese niño tímido, sino alguien más maduro, más seguro y con una vibra completamente diferente. ¿2 latas son suficientes?, le preguntó Taeji, a lo que Dojin respondió, todavía algo distraído. «Oh, sí». Pero los pensamientos de Dojin divagaban. Se dirigió al cuarto que había preparado para Taeji y al asomarse, la vista lo golpeó de nuevo. Las paredes estaban cubiertas de pósters y el estante lleno de figuritas de las Power Fruits Girls. Se le cayó la ficha. La afición de Taeji por esa caricatura era algo serio. Justo en ese momento, el timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era la pizza. Taeji le avisó y Dojin, aún algo aturdido, fue a abrir. Pero la cadena de sorpresas no terminaba. Al volver, se encontró con una escena inesperada. Tae-hwan, su compañero de piso y hermano de Taeji, acababa de salir de la ducha. Con el pelo húmedo y una toalla al hombro, Tae-hwan lucía completamente diferente. Y la sorpresa dejó a Dojin sin palabras. «¿Hyung?», le preguntó Tae-hwan, notando su reacción. «Oh, sí», logró contestar Dojin, intentando disimular su asombro. Para romper la tensión, Dojin le pidió a Tae-hwan que buscara unas cervezas en el refrigerador. Pronto, los 3 estaban sentados en el piso, brindando por la llegada de Taeji y el comienzo de su nueva convivencia. Ya más tranquilo, Dojin felicitó a Tae-hwan por desempacar tan rápido y le dijo que se cuidaran mutuamente, a lo que Taeji respondió que sí, que él también. Con un poco más de confianza, Dojin comentó que se había sorprendido al ver lo diferente que lucía Taeji de lo que recordaba. Pero la respuesta de Taeji lo dejó pensando. Con un tono algo serio, le preguntó si no pensaba cortarse el pelo, porque el corto le quedaría mucho mejor. Luego explicó que ya no se molestaba en arreglarse tanto porque su otro Hyung, o sea, Tae-hwan, no estaba ahí para fastidiarlo. Dojin se dio cuenta de inmediato de que Tae-hwan siempre lo había molestado mucho con esas cosas. Dentro suyo, maldijo a su compañero de piso por haber arruinado su pequeño Donseng, pensando que era un tipo realmente desagradable. Dojin siente ese leve malestar por Taeji, pero aún así, al ver a Taeji se le escapa una sonrisa sincera. «Es lindo verte después de tanto tiempo», le dice, y Taeji le responde con la misma calidad. «Sí, a mí también», dice sonrojado. Dojin lo mira fijamente, algo sorprendido por su sonrisa, mientras piensa que no lo ve desde hace casi 4 años. ¿Casi 4 años?, le pregunta, pero Taeji lo corrige con una memoria impresionante. 6 meses, para ser exactos, 3 años y medio y 2 días. Dojin se queda boquiabierto, impresionado por la precisión, como era de esperar de un estudiante de ingeniería. Taeji, ya más en confianza, le propone seguir brindando y Dojin acepta. La noche avanza y las latas vacías se amontonan. Más tarde, Dojin se queda dormido, pero en medio de la noche, un ruido extraño lo despierta. Al principio, está molesto, pensando que es solo el ruidoso ambiente nocturno, pero cuando el sonido continúa, empieza a confundirse. ¿Qué será? Luego, en un flash, recuerda que estaban celebrando la llegada de Taeji, y es ahí cuando cae en la cuenta. Se incorpora de golpe, un escalofrío le recorre la espalda mientras escucha los gemidos ahogados que vienen de la habitación de su Donseng. Sus ojos se abren de par en par, mientras una sola pregunta resuena en su cabeza. «Taeji, ¿te estás masturbando?». De repente, Dojin tiene un flashback a su primer año de universidad. Recién llegado a la residencia, descubrió lo que era la cultura americana. La primera vez que lo experimentó fue al entrar en su cuarto. Los crujidos y gemidos venían de la habitación contigua. Eran los ruidos de su compañero de cuarto quien estaba en pleno acto. Recibía mensajes de Tae-hwan riéndose de la situación, y en ese momento, Dojin supo que la vida universitaria con la que había soñado se había ido al traste para siempre. Después de la desastrosa vida de universitario que había tenido Dojin, la posibilidad de vivir con Tae-hwan había sonado como una buena idea en su momento. 2 años antes, cuando Tae-hwan le ofreció mudarse al departamento, parecía la oportunidad perfecta para una vida universitaria normal. Pero ahora, con el hermano menor de Tae-hwan haciendo ruidos muy íntimos en la habitación de al lado, Dojin no podía creer lo que estaba escuchando en vivo. Su cerebro gritaba que no quería escuchar a ningún hombre quejándose de esa manera.
Y lo más increíble es que se sentía hasta culpable por haberlo interrumpido. Pensaba en que Taeji, aquel chico inocente que había conocido, se había convertido en esto. Y se preguntaba qué cara pondría Woo Tae-hwan si se enterara de esta situación. ¡Ese imbécil! De repente, un pensamiento más extraño lo invadió. ¿Esto es una locura? ¿Me volví loco?, se preguntó, porque incluso escuchar a Taeji le estaba resultando raro. Con los ojos cerrados y su puño apretado, tuvo la extraña idea de solo mirar un segundo. No sabía si era por curiosidad o porque estaba medio dormido aún, pero algo lo impulsaba. Sin embargo, no pudo terminar su pensamiento, porque la voz de Tae-hwan lo sacó de golpe de su sopor diciéndole que se levantara. Do-jin se sintió expuesto, como si su corazón latiera con fuerza mientras las cortinas se abrían, iluminando la habitación. El sol de la mañana ya iluminaba el edificio, y con un bostezo largo, Do-jin se preparaba para el día. Pero la tranquilidad duró poco cuando se encontró con una sorpresa en la sala. Un tipo de pelo azulado, con una sonrisa amable, se presentó. Era Baek-san, un amigo de Tae-hwan. Él, al ver a Taeji, de inmediato comentó: «Ah, con que vos sos el donceng de Woo Tae-hwan». Taeji, confundido, apenas pudo responder con un «¿Quién?». Do-jin, visiblemente incómodo, se apresuró a presentarlos explicando que era su amigo. Pero Baek-san no se detuvo ahí y le dijo a Taeji que no se parecía mucho a su hermano y que su carácter también era distinto. Taeji, con una expresión de poco interés, solo le dijo hola mientras Do-jin, sudando y con una toalla en mano, intentaba cambiar el tema, apurando a Taeji para que se prepare. Era un día soleado y los tres se dirigían hacia la universidad o quizás a algún otro lugar importante, listos para lo que les deparara la jornada. Y así fue como Do-jin, Taeji y Baek-san llegaron a la orientación de la Asociación de Estudiantes Coreanos. El lugar estaba lleno de ruido, gente charlando y risas por todos lados. Entre la multitud, algunos comentaban sobre los nuevos y de pasada mencionaban la llegada del donceng de Woo Tae-hwan, o sea, Taeji. Mientras Do-jin escuchaba, notó que Baek-san, quien estaba a su lado, parecía bastante incómodo. Le preguntó si estaba bien, pero con tanto barullo apenas lo escuchaba. Cuando Baek-san se acercó para responder, le dijo que, la verdad, los lugares con tanta gente lo hacían sentir incómodo, especialmente si eran coreanos. Agregó que no estaría ahí si no fuera por Hyung. A Do-jin se le marcó una expresión de fastidio, le costaba hasta mirarlo a la cara. Esa misma noche, después de vivir una situación bastante peculiar, Baek-san se encontró a sí mismo sentado en el suelo con una expresión de profunda reflexión, como si lo que acababa de ver le pesara en el alma. Al día siguiente, Taeji actuaba como si nada hubiera pasado, le saludó a Do-jin con una sonrisa, mientras que Do-jin, por su parte, intentaba convencerse de que lo de la noche anterior había sido producto de que ambos habían bebido de más. Pero cada vez que veía la cara de Taeji después de aquello, simplemente sentir algo. De repente, un comentario lo sacó de sus pensamientos. Alguien anunció a viva voz que Kang Jin-yu había llegado. La mención del nombre hizo que Do-jin se sobresaltara con un escalofrío. Baek-san, que seguía cerca, comentó con naturalidad que parecía que ella había vuelto a la escuela este año. Do-jin la miró impactado, mientras Tae-hee, curioso por la reacción de su Hyung, preguntó ¿Kang Jin-yu? Do-jin, con los ojos bien abiertos y el rostro pálido, jadeaba, incapaz de articular palabra. Un «Ah, Hyung» se le escapó. Era como si el regreso de Kang Jin-yu lo hubiera golpeado de repente, y en medio de ese shock, la escena cambió bruscamente, llevándonos a la familiar habitación de Tae-hee, llena de sus preciados artículos de Power Fruits Girls. Un «ah» suave resonaba en el aire, quizás el propio Tae-hee, ajeno al drama que se cocinaba en la mente de Do-jin. Do-jin se despierta de golpe. Se siente raro, un poco sonrojado, porque está teniendo un sueño recurrente, donde Tae-hee, su hermano menor, está ahí, a su lado. Y de repente, ¡boom!, un ruido fuerte, algo se cae y lo saca de la cama. Tae-hee se despierta con una cara de dormido total, sin darse cuenta de que Do-jin se acaba de golpear la cabeza con algo al caer. Lo mira, medio bostezando, y le pregunta por qué está levantado. Do-jin, masajeándose la nuca, no puede creerlo. Tae-hee simplemente se acostó en el suelo, al lado de su cama, porque subir a la litera le parecía demasiado lío. Do-jin, aunque incómodo, no puede enojarse. Le pregunta a Tae-hee si ya terminó sus clases. Tae-hee dice que no, que todavía le queda una después de almorzar.
En ese momento, Dojin, que se está cambiando, se quita la camiseta. Taehae al verlo se sonroja y desvía la mirada. Dojin, sin darse cuenta, le propone almorzar juntos. Dojin recuerda que Baeksan también los acompañará a almorzar. Al oír eso, Taehae se pone visiblemente incómodo, como si no quisiera que estuviera allí. Esto parece llevar a Dojin a recordar algo. La escena cambia a un flashback en el comedor universitario, donde Taejuan está intentando convencer a Dojin de algo. Le pide que deje que sus viejos amigos del club de negocios usen el apartamento para una fiesta, argumentando que la mayoría de ellos viven en habitaciones compartidas. Dojin se niega rotundamente, diciendo que no tiene buenos recuerdos del club y que no va a permitir que usen su casa para beber. Además, cree que Taehi se sentiría incómodo con toda esa gente. Baeksan, que está con ellos, incluso le sugiere a Taehi unirse al club de negocios. Pero Dojin lo interrumpe, advirtiéndole a Taejuan que no use a Taehi como excusa para sus fiestas. Taejuan, sin rendirse, intenta sobornarlo con una botella de vodka, pero Dojin solo resopla, sabiendo que al final Taejuan se la bebería toda él solo. Parece que Dojin seguía preocupado por el ambiente que rodeaba a su compañero de piso, porque mientras charlaba con Baeksan en un restaurante de comida rápida, este le preguntó si su actitud se debía a eso. Baeksan intentó tranquilizarlo, explicándole que los implicados ya habían dejado el club y que a la gente ya no le importaba tanto el asunto. Incluso agregó que Sang Jin-hyung siempre había tenido mala imagen y que todos lo odiaban. Pero Dojin lo interrumpió, claramente incómodo, aclarando que no era bueno hablar de esas cosas y que solo quería evitar problemas en su casa. En ese momento, Baeksan notó que Dojin se había manchado un poco la boca y con una sonrisa le preguntó cuándo aprendería a comer bien, antes de limpiar su rostro con un pañuelo. Pero mientras Baeksan hacía esto, Dojin no pudo evitar que su mente regresara a un recuerdo. Vio a Taehi, a quien alguien le decía que era un asco por su hábito de limpiarse constantemente la boca, y le gritaban que se callara. Con un gesto de fastidio, Taehi se levantó, anunció que llegaba tarde y que se iba primero, dejando a Dojin y a la otra persona que se reía en la mesa. De vuelta en el presente, Baeksan rompió el silencio, comentando lo frío que era Taehi, porque casi no había dicho nada en toda la conversación. Dojin se preguntó si era porque siempre hablaban solo entre ellos, a lo que Baeksan bromeó que quizás era por la forma sucia en que Dojin comía, pidiéndole que hablara más bonito. La mención de Taehi llevó a Dojin a otro flashback, esta vez de Taehi solo, caminando con la cabeza baja mientras los chismes lo rodeaban. Los murmullos de los estudiantes, como si fuera una repetición de lo que Baeksan había dicho, se mezclaban con comentarios sobre cómo los dos se habían ido del club y que a nadie le importaba Sang Jin-hyung. Pero luego las voces se hicieron más personales, hablando de Taehi, de cómo era el hermano menor de Taejuan y de que no hablaba bien coreano. Los rumores crecían, mezclándose con historias de rupturas y especulaciones sobre Ese-hyung y la verdadera identidad de Taehi. Él solo podía caminar con el peso de todas esas palabras anónimas sobre su espalda, mientras el murmullo final, cargado de juicio, susurraba: «Pero, ¿sabes? Ese Woo Tae-hee, pero, ¿sabes? Ese Woo Tae-hee, ese pibe siempre tuvo una vibra especial y su pasado estuvo lleno de momentos incómodos que lo marcaron». Flashback. Un día, en el campus, mientras un joven Taehi, con sus gafas características, parece inmerso en sus pensamientos, una voz lo saca de golpe. ¡Hey! Una figura vibrante con pelo rojo y una sonrisa audaz se le acerca. «Nos volvemos a ver», dice, con una familiaridad que a Taehi no le cuadra. «¿Perdón, ¿nos conocimos antes?», pregunta Taehi, visiblemente confundido. Pero el otro insiste: «¿No te acordás? Estuvimos en el mismo grupo de la orientación, estoy seguro». Se presentan, el chico pelirrojo se llama Alex y Taehi se identifica como John. Alex se muestra aliviado de ver a más estudiantes nuevos, pero su entusiasmo se esfuma, cuando su mirada se cruza con otros grupos de coreanos. «¿Qué te pasa?», pregunta John al notar el cambio. Alex, sin dar explicaciones, solo murmura «nada». Rápidamente desvía la conversación hacia sus carreras. John, resignado, responde que está indeciso, y Alex agrega un simple «así es» antes de que la escena se desvanezca. Un rato después, o quizás en otro día, la noche ya cayó sobre el edificio.
Adentro, en un hall con gente que va y viene, vemos a John de nuevo, con su mochila, revisando su reloj. Son las 10:35 de la noche. La joda empezó a las 8, piensa para sí. Si voy a casa ahora, seguro ya terminó. La idea de un encuentro pasado con Dojin cruza su mente. Dojin rechazando a alguien diciendo «no me gusta». John piensa que le había dicho a Soo-hyun que no le importaba, pero en realidad no tiene ganas de volver a casa. La idea de toparse con gente desconocida, sobre todo después de la fiesta de la que está huyendo, le genera rechazo. Justo cuando el ascensor está por cerrar, una voz grita «¡Esperen!». Una zapatilla se interpone en la puerta, deteniendo el cierre. Dos muchachos, ruidosos y despreocupados, se abren paso. «¡Dale, Hwa-Sang-jin, apúrate!». Sang-jin, el aludido, se disculpa, diciendo que no hay apuro y que bien podrían tomar el próximo. John, que ya estaba en el ascensor, los mira en silencio, con una expresión vacía. El aire se carga de incomodidad, y en ese pequeño espacio, con esos dos tipos coreanos, el momento se vuelve bastante tenso. Es un momento re awkward. Tae-hee se encuentra en el ascensor junto a Alex, un estudiante nuevo que conoció en la orientación, cuando este último le pide quedarse a dormir en su casa, ya que la suya está al lado de un club que hoy tiene una ruidosa reunión. Tae-hee, algo sorprendido, le dice que no hay problema, y Alex le revela que sus ruidosos vecinos son nada menos que Woo Tae-hwan y Kim Do-jin. Al escuchar esos nombres, Tae-hee reacciona con un escalofrío. El amigo de Alex no tarda en quejarse, diciendo que cada vez que ve a esos dos le dan ganas de pegarles. Tae-hee, sintiéndose incómodo, aprovecha para alejarse cuando el ascensor llega a su piso. Su amigo, molesto, le pregunta a Alex qué le pasa al idiota que acaba de irse, y Alex le aclara que es el hermano menor de Woo Tae-hwan, lo que hace que el otro se quede en silencio. Mientras sigue su camino, Tae-hee piensa que tanto Do-jin como Tae-hwan son un bajón. De repente se frena en seco. El nombre Sang-jin resuena en su cabeza, recordándole una situación pasada, algo turbio por lo que Sang-jin ya tenía una mala reputación. Pero rápidamente decide que no vale la pena pensar en eso y sigue adelante. Al llegar al departamento, Tae-hee se encuentra con una fiesta en pleno apogeo. Hay música, gente y bebidas por todos lados. Do-jin lo ve llegar y se sorprende. Antes de que pueda reaccionar, alguien del grupo lo agarra y lo arrastra hacia adentro, diciendo que el compañero de piso de Do-jin finalmente llegó y que todos le agradezcan por prestar su casa para la fiesta. Do-jin intenta detenerlos, pero lo ignoran, dándole la bienvenida a Tae-hee y diciéndole que se siente y juegue, que ya pidieron pizza. Mientras le palmean la cabeza, Tae-hee intenta decir que no es de tomar mucho, pero el grupo insiste en que solo quieren conocerlo. Do-jin, claramente preocupado, trata de intervenir, sintiendo que la situación no está para nada bien. Pero es inútil, los chicos siguen animando a Tae-hee a sentarse y tomar, con uno de ellos diciendo que Tae-hwan es su favorito, y que como él es su Dong-seng, deberían beber juntos. Tae-hee se ve visiblemente incómodo, y Do-jin se pregunta si su amigo va a estar bien, notando la presión. En medio del bullicio de la fiesta, con el alcohol fluyendo y el ambiente cada vez más denso, uno de los amigos de Tae-hwan insiste en que Tae-hee se una a su club. Después de todo, su hermano era vicepresidente antes de irse. Con una sonrisa forzada y sintiendo que el Hyung ya estaba bastante ebrio, Tae-hee solo puede sujetar su vaso, visiblemente incómodo. Do-jin, preocupado por la situación, se acerca a Tae-hee y le da un toque en el hombro, con la intención de susurrarle algo. Lo atrae un poco y en voz baja le aconseja que solo tome este trago y luego se retira a su cuarto, asegurándole que él se encargaría de que todos se fueran antes de medianoche. Además, le recalca que no está obligado a beber si no quiere, provocándole a Tae-hee una sensación extraña, casi un cosquilleo en la oreja. Pero para sorpresa de Do-jin, Tae-hee ignora la oferta y en un solo trago vacía el vaso. El momento provoca una ola de aplausos y vítores, mientras Do-jin, estupefacto, solo atina a preguntarle si está bien. Con una leve sonrisa, Tae-hee le asegura que sí, que no hay de qué preocuparse, dejando a Do-jin con una extraña sensación en el pecho. El corazón de Do-jin late fuerte mientras observa a Tae-hee, preguntándose si en realidad le gustaba beber o si era solo otro de sus encantos inútiles, aunque guapo. Pero la fiesta no se detiene. Al ver que Tae-hee ya no está tan concentrado en la conversación, alguien sugiere limpiar y empezar una segunda ronda de juegos.
En retrospectiva, Dojin se lamenta por no haber enviado a Taeji a su habitación en ese momento, cuestionándose por qué no lo había notado antes. Y así, la fiesta toma un nuevo giro con el infame juego coreano del Boni Boni, donde todos ríen y se divierten. La atención recae en Taeji, quien claramente no sabe cómo jugar, quedando un poco desorientado por el ritmo frenético del juego. Dojin intenta intervenir, explicando que Taeji nunca ha participado en uno de estos antes, pero los demás, entre risas, insisten en que justamente así es como se aprende, ofreciéndole otro trago para que se sumerja de lleno en la diversión. El juego de beber no daba tregua, y Taeji, que no entendía bien la dinámica, se había convertido en el blanco fácil. Los demás lo animaban a seguir, riendo mientras contaba los números, y cada vez que perdía, la copa se llenaba de nuevo. Dojin observaba todo con una preocupación creciente, sintiendo que la situación se salía de control, porque no sabía qué tan intensa se podía poner la gente cuando se emborrachaba. A su lado, un borracho le decía a Taeji que si no aguantaba, simplemente lo acostarían. Taeji, visiblemente afectado, apenas podía balbucear que si seguía así, Taejuan se enojaría, mientras preguntaba si había vuelto a perder, con un hipo que delataba su estado. Dojin no pudo soportarlo más. Con un movimiento rápido, le arrebató el vaso a Taeji y se lo bebió de golpe. El trago era horrible, le revolvía el estómago, pero la gente a su alrededor lo aplaudía, llamándolo un caballero negro, un hombre de verdad. Sin dudarlo, Dojin tomó a Taeji del brazo. «Vamos», le dijo, mientras lo arrastraba fuera del bullicio. La gente de la fiesta, sin entender la seriedad del asunto, preguntaba si lo iba a llevar a su cuarto, insistiendo en que Taeji todavía estaba bien, y le gritaban a Dojin que no se escapara, que volviera pronto con más alcohol. Pero Dojin ya había tomado una decisión. Ignorando los ruidos, cerró la puerta de la habitación de Taeji, dejando atrás la ruidosa fiesta. Pero sacar a Taeji de la fiesta era solo el principio. Ahora, con un Taeji mucho más alto y pesado de lo que recordaba, Dojin se veía en un aprieto, luchando para mantenerlo en pie mientras se quejaba de lo difícil que era moverlo. Finalmente, con un último empujón, Taeji cayó en la cama. Dojin estaba agotado, pensando en que quizás debería dejarlo ahí y simplemente cambiar las camas por esa noche. Fue entonces cuando Taeji, aferrándose a su mano, murmuró en inglés: «¿Te vas a ir a jugar con ellos sin mí?». El corazón de Dojin empezó a latir con fuerza. ¿Por qué de repente en inglés? Taeji, con una mirada entre nerviosa y vulnerable, le pidió que se quedara con él hasta que se durmiera, diciendo que se sentía incómodo. La situación lo tomó completamente por sorpresa. Con el corazón en un puño, Dojin sentía que su cabeza iba a explotar. Con su cabeza a punto de estallar y el corazón a mil, Dojin se quedó inmóvil. Aunque, al ver a Taeji ya dormido, o eso parecía, sintió una extraña mezcla de debilidad y confusión. Mientras tanto, afuera de la habitación, los demás invitados, ajenos a la atención, bromeaban sobre la ausencia de Dojin, celebrando que el ruidoso Taeji por fin se había ido. Poco después, cansados de que se acabara la bebida, empezaron a irse, lo que le recordó a Dojin por qué odiaba que su casa fuera escenario de este tipo de fiestas. Pero la aparente calma se rompió cuando Dojin notó que Taeji no dormía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en él, y la verdad era que lo había estado observando todo el tiempo. Completamente expuesto y sonrojado, Dojin intentó levantarse, pero Taeji lo tomó del brazo. Con una mirada directa y una media sonrisa, le dijo: «Voy a dormir bien si miro la cara de Hyung». El corazón de Dojin se aceleró salvajemente. ¿Quién era este Taeji? ¿Podría ser un tipo peligroso cuando estaba borracho? Dojin apenas pudo respirar, procesando la audaz declaración. Taeji, notando su reacción, le confesó que en ese momento se sentía la persona más afortunada del mundo. Dojin le preguntó por qué, y Taeji, con una risa nerviosa, bromeó que si Dojin fuera una chica, él lo habría malinterpretado. Aunque la risa de Dojin fue forzada, la preocupación se apoderó de él. Le advirtió a Taeji que no bebiera de esa manera en ningún otro lugar, porque no quería ver qué tipo de rumores podrían surgir. Taeji, con una mirada sutilmente evasiva, aseguró que no se comportaría así frente a otras personas. Eso dejó a Dojin pensando: ¿acaso hay alguien más que le interesa a Taeji? Justo cuando la pregunta flotaba en el aire, Taeji se acurrucó, y esta vez sí, se durmió profundamente. Taeji, que parecía dormido, reveló que no lo estaba, y con los ojos entreabiertos, le preguntó a Dojin si le gustaban los extranjeros.
Luego, con una naturalidad sorprendente, volteó la pregunta hacia él, si estaba saliendo con alguien en el campus. La pregunta tomó por sorpresa a Dojin, que no esperaba tal intrusión en su vida personal, pero respondió que sí, que había tenido un breve romance en su primer año. Entonces, Tae-hee soltó un nombre que dejó a Dojin helado. ¿Es Kang Jin-yu? Dojin, impactado, le preguntó cómo lo sabía, y Tae-hee, con total calma, le dijo que su nombre sonaba bastante seguido, así que no fue difícil adivinar. Mientras Dojin se ruborizaba y pensaba que Tae-hee había escuchado algún rumor extraño, el más joven, en su fuero interno, admitía que sentía celos. Dojin intentó calmar la situación, diciendo que ahora estaban solteros y que estaban en la misma situación. Pero Tae-hee fue aún más directo. «Seguro la besaste», insinuó, para luego preguntar sin rodeos si habían llegado a tener intimidad. Dojin, completamente sonrojado y avergonzado, negó todo, diciendo que aún no había hecho nada. Tae-hee, viéndolo tan nervioso, comentó que Dojin no parecía interesado en ese tipo de cosas, sino solo en la animación. Dojin, en su mente, reconoció que, a pesar de sus veintitantos, no había tenido una relación seria todavía. Pensaba que era extraño que alguien como Tae-hee, que parecía tan popular, no hubiera tenido pareja. La conversación empezaba a incomodar y avergonzar a Dojin, que sentía su rostro arder. De repente, Tae-hee le agarró la muñeca. Dojin lo miró, perplejo, mientras Tae-hee se acercaba y, con una mirada intensa, le pedía: «Hyung, enséñame a besar». Antes de que Dojin pudiera reaccionar, Tae-hee se inclinó, buscando un beso, dejando a Dojin en shock total. Dojin reaccionó de golpe, retrocediendo y preguntándole qué le pasaba si ya estaba sobrio. Tae-hee, con una expresión inocente y un ligero rubor, dijo que solo tenía curiosidad y que cómo se sentía, que no podía preguntarle a cualquiera. Dojin no podía creerlo, pensando en lo raro que era Tae-hee, quien parecía solo vivir para sus caricaturas de Power Fruits Girls y que admitía no sentirse cómodo con mucha gente. Parecía que esa incomodidad social lo llevaba a ser tan descarado con él. Pero Tae-hee no se detuvo, lo miró con una sonrisa anticipatoria y le dijo: «Ahora, ¿estás lleno de deseo? ¿No podemos?». El corazón de Dojin empezó a latir con fuerza. Con un rápido movimiento, apartó su brazo de la mano de Tae-hee, mientras tartamudeaba en shock: «¿Pero qué hay para enseñar?». Tae-hee, sin esperar un sí o un no, insistió en que ya sabía cómo se hacía un beso, diciendo que solo tenías que juntar los labios uno contra el otro. En un movimiento rápido, te jala hacia él y te planta un beso que, más que romántico, te hace chocar los dientes y te deja sin aire, sintiendo un dolor agudo y la impresión de que te ahogás. Cuando te apartás, visiblemente molesto, le decís que fue un desastre, que le chocaste los dientes y casi te asfixiás. La cara de Tae-hee se deforma en una expresión de decepción total, como si le hubieras roto el corazón. Al ver su tristeza, sentís algo, no sabés si culpa o la urgencia de terminar con esto, y le pedís que se acerque. Esta vez sos vos quien toma la iniciativa, mostrándole un beso más suave, más instructivo. Tae-hee parece entender, o al menos disfrutarlo, porque apenas terminás te pide más, con una mirada que te hace dudar si estás enseñando o simplemente siguiendo su juego. Mientras tanto, en la sala, la fiesta ya se disuelve. Taejuan y Baeksan están recogiendo los restos de la celebración. Taejuan comenta que deberían irse a su casa, pero Baeksan, con un toque de preocupación, dice que Dojin no es de los que se van a dormir sin despedirse. Taejuan, un poco impaciente, le dice a Baeksan que vaya a revisarlo. Baeksan asiente y se dirige a la habitación de Dojin. Lentamente abre la puerta, asomándose para ver si lo encuentra, pero antes de que pueda confirmar algo, Taejuan lo llama desde la sala, asegurando que Dojin se enojaría si lo despiertan y que mejor simplemente limpien el desorden y se vayan. Agrega que no se preocupen demasiado por un derrame de cerveza en la alfombra, porque Dojin no es muy exigente con esas cosas. Fallo narración. Simpe 1 Co18 a API respuesta vacía, finish. Dojin apenas terminaba de enseñarle a Tae-hee cómo besar, cuando la atmósfera se cargó de una tensión aún más densa. Con una mirada que mezclaba timidez y decisión, Tae-hee le soltó sin rodeos: «Me gustás». Dojin quedó en shock sin palabras.
Mientras Taeji jugueteaba con sus dedos, visiblemente nervioso, añadió una frase que le congeló la sangre a Dojin. «No me arrepiento de haberme acostado con vos». La confusión de Dojin era total, mientras el otro, con el rostro sonrojado, completaba su inesperada confesión. «Siempre quise hacer eso con vos». La mente de Dojin se convirtió en un caos, intentando procesar qué demonios estaba pasando. Fue un momento tan abrumador que su mente lo arrastró de repente a un recuerdo lejano, a la primavera de hace 3 años. Se vio a sí mismo en el aeropuerto de Los Ángeles, buscando a alguien entre la multitud. ¿Dónde está?, se preguntaba, esperando por más tiempo del que creía. Con su valija al lado pensó, creí que ya estarían acá. De repente un destello de reconocimiento. «Ah, ahí está», susurró. Era la mamá de Taejuan, la señora Won, quien lo saludó efusivamente. «Vos debés ser Dojin, Taejuan me habló muchísimo de vos», le dijo con una sonrisa cálida. Dojin, con una sonrisa nerviosa, le agradeció por permitirle quedarse. «Pensá en esto como tu casa lejos de casa durante las vacaciones de primavera», le contestó ella, dándole un toque amable en la nuca. Y ahí fue cuando lo vio. Taeji, un poco más joven, pero ya con esa chispa en los ojos, lo saludó con un «tiempo sin vernos, Dojin». Dojin no pudo evitar notar que había crecido mucho desde la última vez que lo había visto, incluso sintió un pequeño deje de celos. «Espero que nos divirtamos esta semana», añadió Taeji. Al llegar a la casa, Dojin quedó impresionado. «¡Llegamos!», exclamó la señora Won. Él no podía creer lo que veía, le parecía algo sacado de una serie de televisión americana. La señora Won les indicó que bajaran todas las cosas del auto, mientras Taejuan, en su rol de hermano mayor molesto, no perdió la oportunidad de fastidiar a Taeji, llamándolo «mi hermanito». La señora Won tuvo que intervenir, pidiéndole a Taejuan que dejara en paz a su hermano y se ocupara de su propia maleta. Luego, le informó a Dojin que su habitación estaba arriba, justo al lado de la de Taeji, y le pidió a Taejuan que le mostrara el camino. La noche cayó sobre la casa. De repente, una voz llamó a Dojin. Era Taeji, quien bajaba las escaleras con una pila de toallas en los brazos. «Mamá me dijo que te trajera algunas toallas si todavía no te habías duchado», le dijo. Pero solo hubo silencio. Taeji se preguntó si Dojin ya estaba dormido, lamentando no haber tenido tiempo de ponerse al día. «Quizás mañana», pensó, y abrió la puerta de lo que parecía ser el baño. Para su sorpresa, Dojin estaba ahí, recién salido de la ducha, con una toalla cubriéndolo. Ambos quedaron en shock, Dojin balbuceando un «hola». Dojin se encontraba en medio de un recuerdo vívido. Pensá en un momento de hace años, cuando un joven Taeji, entonces más bajito, lo sorprendió recién salido de la ducha. La vergüenza era palpable. Taeji balbuceaba, se sonrojaba y tropezaba con sus pantuflas, mientras el agua del suelo lo hacía resbalar. En un instante, Dojin se vio completamente expuesto, su toalla cayendo al suelo. Gritó el nombre de Taeji, mientras este, con los ojos bien abiertos, lograba cubrirlo rápidamente, notando lo cerca que habían estado de un desastre. El recuerdo se desvaneció, pero la mente de Dojin siguió su propio camino. Imagínate, en un escenario más actual, ves a Taeji en su cama, deseando que Dojin no se hubiera lastimado por su culpa. Mientras tanto, Dojin dormía inquieto, hasta que un golpe y un grito lo despertaron bruscamente. Abrió los ojos y ¿qué encontró? A Taeji sentado en el suelo, recién llegado de su clase, que había caído de la litera de arriba. Sin perder el tiempo, Taeji se acercó y con una mirada descarada notó la espalda de Dojin al descubierto. Con un tono juguetón, le dijo que se veía fría, como si necesitaba un abrazo, haciendo que Dojin se sonrojara intensamente y le preguntara qué demonios hacía. Taeji, con una sonrisa pícara, se disculpó, preguntándole si no le había gustado, pero enseguida añadió que no lo haría de nuevo si Dojin no quería. Dojin, completamente abochornado, intentó contradecirse, atrapado entre la vergüenza y una atracción. El momento se volvió demasiado para él, que se levantó rápidamente para irse a preparar. Taeji, sin embargo, no lo dejó tan fácil, preguntándole si de verdad quería irse así. Con un ligero toque en su oreja, Taeji provocó un rubor aún mayor en Dojin, que, sin más que decir, salió corriendo y cerró la puerta, de un portazo, gritando que estaba bien. Taeji, con un puchero, se quedó atrás, un poco triste por su reacción.
Un suspiro profundo escapó de los labios de Dojin mientras se frotaba los ojos, dándose cuenta de que había tenido ese sueño otra vez. Y la verdad no era el primero. Desde que Taeji le había confesado sus sentimientos unos días atrás, esos sueños se habían vuelto mucho más frecuentes. Sentía como si se estuviera convirtiendo en la novia de Taeji y no podía creer la intimidad que habían compartido últimamente. Si pasás tanto tiempo soltero, tu cuerpo puede jugarte una mala pasada. Además, desde aquel día, Taeji no perdía oportunidad de intentar besarlo o tocarlo. Sin embargo, lo más preocupante para Dojin, o quizás lo más revelador, era que, en el fondo, no le molestaba tanto. De hecho, admitía para sí mismo que incluso lo esperaba con ansias. Mientras Dojin lidiaba con sus pensamientos, en otro lugar, Taeji también reflexionaba sobre la situación. Habían pasado ya varios días desde que le había dicho a Dojin lo que sentía, pero no había recibido ninguna respuesta clara, ni sobre la confesión, ni sobre sus intentos de acercamiento. Fíjate, le frustraba que, aunque Dojin se asustaba cada vez que lo tocaba, tampoco lo rechazaba por completo. Sentía que Dojin le estaba enviando señales mixtas, lo que lo dejaba un tanto confundido. Con un suspiro, decidió que la próxima vez intentaría verlo de frente para entender mejor lo que pasaba en su cabeza. Justo en ese momento, alguien lo llamó, preguntándole si también tomaba esa clase. Después de que alguien le preguntara si él también tomaba esa clase, Dojin se encontró escuchando a una conversación. Una chica de pelo morado, que explicaba cómo se había cambiado a esa misma clase porque la de la mañana estaba saturada, de repente reveló su nombre: Kan Jinju. La mención de ese nombre lo golpeó como un rayo, desatando una vieja memoria donde una voz envuelta en oscuridad le susurraba un «me gustás». Dojin se sintió abrumado, exhalando un suspiro profundo y visiblemente incómodo. Alguien, al notarlo, le preguntó por qué suspiraba tanto, dejándolo aún más perplejo. De repente se encontró con Yonggu, un viejo conocido al que saludó cordialmente. Yonggu le explicó que estaba en la biblioteca porque lo habían exiliado de su habitación. Su compañero tenía a su novia de visita. Yonggu le ofreció un lugar para sentarse, comentándole que un amigo, San, llegaría pronto. Pero Dojin notó que el lugar estaba muy lleno y, sobre todo, que había muchos coreanos. Justo en ese momento, un grupo de 3 estudiantes lo llamó, agradeciéndole por conseguirles un lugar. Terminó compartiendo mesa con ellos mientras Yonggu se despedía para ir a estudiar en otro lado. Mientras se acomodaban, uno de los chicos preguntó sobre Yonggu, calificándolo de solitario. Dojin explicó que era un estudiante de intercambio y que la amistad fue una casualidad. Otro de ellos elogió a Dojin por tomar bajo su ala al hermano de Taejuan. Esa frase hizo que Dojin se tensara, pero la conversación continuó. Los chicos empezaron a describir a Taeje, comentando que era alto, que usaba anteojos y que era muy callado, al punto de que solo lo habían visto hablar con Dojin. Riéndose, lo llamó Banana. Dojin y el otro chico se miraron confundidos, sin entender el término. Eli explicó que probablemente no lo conocían porque habían estudiado en Corea. El término banana o Twinkie, dijo, se usa para describir a alguien amarillo por fuera y blanco por dentro. Dojin, con un suspiro de resignación, se dio cuenta de lo racista del comentario, algo que su amigo también reconoció. Y mientras Baek-san comentaba que Taeji tiene un acento un poco americano cuando habla coreano, a diferencia de su hermano Taejuan, especulando que quizás sea porque llegó a los Estados Unidos siendo muy chiquito, Dojin se quedó pensativo. Recordó cómo el menor siempre mezclaba el inglés con el coreano, sobre todo cuando se comunicaba con Taejuan, y aunque su coreano podría tener ese acento, su inglés, sin dudas, era excelente. Pero de repente, su mente lo traicionó. Una imagen vívida y sugerente de Taeji se coló en sus pensamientos. Siempre habla con esa voz baja, se dijo, con un calor que subía por su cuerpo. Tan sexy. Y por un instante, su imaginación se desbocó por completo, llevando la situación a un terreno bastante íntimo. Un ruido seco lo sacó de su trance. ¡Plam! Un libro había caído al piso. Dojin, completamente ruborizado, sintió la mirada de otros estudiantes sobre él. «¿Qué te pasa?», le preguntó uno. «¿Querés que nos echen?», añadió otro. Mientras el vapor salía de sus orejas, intentó recomponerse. «¿Estás bien? Tenés la cara muy roja», le dijo otra voz.
Y él solo pensaba, ya perdiste la cabeza, Dojin. Vine a la biblioteca para evitar a Taeji y mira cómo me está yendo. Dojin intentó concentrarse de nuevo en sus estudios, pero una conversación cercana lo distrajo. Focus, focus, se decía a sí mismo, mientras un pensamiento furtivo se colaba. Estaba tan emocionado cuando escuché que venía el hermanito de Taejuan, pero verlo en persona fue una decepción. De repente, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Eran los mismos estudiantes de antes, riéndose y charlando sobre Taeji. «Yo también opino lo mismo», dijo uno. «No se parece en nada a Taejuan, y sus personalidades son totalmente distintas», agregó otro. «Sí, todo el mundo lo está diciendo», confirmó el primero. Se burlaban de cómo Taejuan había presumido tanto de su hermano, prometiendo que era guapísimo, y al verlo, la gente decía, «para nada». Dojin, desde su asiento, no podía creer lo que oía. ¿Qué? Se detuvo un momento. Luego pensó, bueno, al menos es alto. Los demás coincidieron. Es cierto, eso sí hay que reconocérselo. Pero la crítica continuó. Podría ser modelo si se cuidara un poco más, comentó una chica. Sí, pero es como medio melancólico, ¿no? Y no de una forma sexy. Creo que es porque es muy nerd también, añadió. Sí, se viste como un nerd total, de esos que les encantan los dibujos y las figuras de anime, jajaja, soltó otro. Dojin se encogió. No puede ser. Para Dojin era incomprensible. Él seguía viendo a Taeji como alguien etéreo, con una belleza innegable. ¿Cómo podría alguien no sentirse atraído por esa cara? Simplemente no lo entiendo, se cuestionaba, sintiendo el rubor subir por su rostro de nuevo, mientras que los demás lo veían apagado, serio y demasiado formal, como si él mismo se esforzara en proyectar esa imagen. Y de repente, Dojin sintió un escalofrío. Un momento, ¿será que soy el único que lo ve así? ¿Será que él era el único que todavía veía a Taeji de esa forma tan especial? Justo en ese instante, una voz tranquila lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué onda?, le dijo Taeji, que ahora estaba sentado a su lado, con sus auriculares puestos y mirando una laptop. El corazón de Dojin dio un vuelco. ¡Tun, tun! Me había olvidado de que estaba acá, pensó, tapándose la boca con la mano. Taeji, notando su reacción, preguntó, ¿qué pasa? Dojin, completamente rojo y nervioso, solo pudo musitar, mientras se tocaba la nariz. «No», cuando Taeji le preguntó si estaba aburrido. A pesar de la negación de Dojin, Taeji se quedó pensando, sintiendo que quizás, en el fondo, los demás tenían razón con él. Se trataba de algo simple, su amor por los dibujos animados. Recordaba cómo incluso Dojin, Soo-hyung, se entusiasmaba con él cuando hablaban de Power Fruit Girls, una serie que le encantaba. Con una sonrisa, Taeji le propuso ver juntos su episodio favorito, y aunque Dojin suspiró, no pudo negarse a esa carita. Mientras Taeji se emocionaba viendo la serie y nombraba a sus personajes favoritos, Dojin no podía evitar preguntarse cómo un rostro tan lindo podía tener gustos tan infantiles. Se perdió por un instante, observando sus largas pestañas, hasta que Taeji se dio cuenta de su mirada. De repente, Dojin soltó, casi sin pensar, «Vos sos tan lindo». Al instante, se arrepintió. Completamente rojo y nervioso, empezó a balbucear, intentando corregir sus palabras. Yo quise decir, te ves joven, ¿sabes? Y los chicos lindos son atractivos. Eso es todo, sos apuesto y atractivo. Pero antes de que pudiera seguir con sus explicaciones torpes, Taeji, con una mirada intensa, tomó su mano con delicadeza. El corazón de Dojin empezó a latir con fuerza. Taeji lo miró a los ojos y le dijo, sin rodeos, «Yo creo que vos te ves mucho mejor». Dojin sintió como todo se aceleraba dentro de él, pensando que estaban entrando en un camino peligroso, que no debían seguir. Cuando Taeji se inclinó para besarlo, Dojin reaccionó por puro instinto, dándole un empujón que sorprendió a Taeji. «Espera, ay, perdón, yo lo que quise decir es…» Se disculpó Dojin, cubriéndose la boca con la mano, la cara enrojecida, sin saber dónde poner las suyas. Taeji, con una expresión seria y algo desilusionada, lo miró fijamente y le dijo, «Creo que estás muy equivocado con algo». Dojin, confundido, le preguntó si se refería a él. Taeji asintió y, acercándose, le recordó, «Vos dijiste que te gustaba desde hacía un tiempo, ¿verdad?»
Dojin, todavía procesando la situación, solo pudo responder con un débil ¿sí? Entonces, Taiji, con una convicción que lo puso aún más nervioso, le dijo: «Vos solo estás confundido en este momento». Dojin repitió la palabra «¿confundido?» y Taiji, con más intensidad, le explicó que sí, que estaba confundido. Nunca saliste con nadie, ni siquiera le tomaste la mano a una chica. Simplemente no sabes lo que es que te guste alguien de verdad, argumentó Taiji, mientras Dojin lo miraba sin poder creer lo que oía. Taiji continuó su dura explicación. Cuando conoces a alguien como yo, el amigo genial de tu hermano mayor, obviamente vas a pensar que te gusto. Dojin se quedó jadeando y agitado, asimilando todo lo que Taiji acababa de decir. Taiji, notando su reacción, intentó resumir su punto en inglés. Entonces, lo que decís es que como nunca me gustó alguien de verdad antes, ¿estoy confundiendo los sentimientos de admiración por vos con sentimientos de gusto? Dojin, sintiendo que eso era una completa tontería, pero asustado por la intensidad de Taiji, solo pudo decir «sí, exacto». Internamente pensó «¡qué mierda! Hasta yo que lo dije me suena a mentira». Taiji, con el puño apretado, sentía que no le quedaba otra opción. Si no aclaraba las cosas en ese momento, ¿quién sabía qué podría pasar? Fue entonces que con un movimiento rápido lo agarró. Dojin se sobresaltó por el contacto repentino, pero con una mezcla de sorpresa y desafío lo miró y dijo: «Está bien, probemos. Si vos querés probar las cosas, las probamos». Antes de que pudiera decir algo más, Taiji lo besó. Después del beso, Taiji se retractó, diciendo que lo que había dicho antes no había estado bien y que no debió juzgar tan a la ligera los sentimientos de Dojin. Dojin, medio aturdido, solo pudo responder que estaba bien, que lo entendía, mientras pensaba que Taiji era un chico heterosexual. Pero Taiji, mirándolo a los ojos y tocándole la cara, le repitió con sinceridad: «En serio, me gustás mucho, Dojin». Dojin, sintiéndose incómodo, solo pudo disculparse, lamentando lo que había dicho. Se dio cuenta de que había sido un idiota, que casi lastima los sentimientos de Taiji solo porque él mismo no sabía lo que pasaba. La cara de Taiji, que antes parecía asustada, ahora parecía a punto de llorar. Al ver la vulnerabilidad de Taiji, Dojin lo llamó con una sonrisa gentil. «No te enojes, vení acá, Taiji». Taiji se acercó y Dojin lo abrazó con cariño, palmeándole la cabeza y sintiendo que era como un cachorrito. Sin embargo, el momento tierno tomó un giro inesperado cuando Taei, aún en el abrazo, le susurró a Dojin: «Che, Dojin, ¿seguís duro?». Dojin se sonrojó de golpe, mientras Taei se reía y señalaba la entrepierna de Dojin con un descaro total. «Grande y saludable». Sorprendido, Dojin lo miró y Taei, acercándose más, le preguntó: «¿Querés que te ayude con eso?». Dojin, aún en shock, solo pudo responder con un débil «ok». De repente, la escena cambió drásticamente. Ahora nos encontrábamos en un aula donde la enigmática Kang Jinju, que había regresado a la escuela, estaba sentada mientras un profesor explicaba la dinámica de un nuevo proyecto. Les informó a los estudiantes que debían emparejarse para una tarea de medio semestre, elegir un tema y avisar a sus asistentes de cátedra antes del próximo viernes. Taei, que también estaba en la clase, se veía fastidiado pensando: «Oh, los proyectos grupales son una patada». Rápidamente consideró a Alex como su compañero de proyecto, pero antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, alguien se le acercó y le dijo: «¿Disculpa?». Un chico de pelo oscuro interrumpió la concentración de Taei preguntándole directamente si era coreano y si ya tenía compañero para el próximo proyecto. Con la intención de unirse, le propuso formar equipo, pero Taei, con una expresión de ligera incomodidad, respondió que prefería no trabajar con otros coreanos y que además ya tenía un compañero. Sin embargo, el otro chico no se dio por vencido, revelando que sabía que Taei vivía con Dojin y se mostró escéptico sobre su excusa, mencionando que su inglés no era muy bueno y por eso buscaba a alguien coreano. Taei se quedó helado, dándose cuenta de que ya lo habían investigado. Mientras tanto, en un aula diferente, Kang Jinju irrumpía con una sonrisa enérgica, siendo recibida por Sanjin y el mismo chico de pelo oscuro.
Las bromas no tardaron en aparecer, con Sanjin preguntándole a Shinju si alguna vez iba a graduarse. Ella, a su vez, le echó en cara que por culpa de idiotas como él, ahora tenían que hacer proyectos grupales en vez de exámenes. La tensión se hizo palpable cuando Sanjin, con una sonrisa maliciosa, le insinuó que lo que había pasado con Dojin la había dejado amargada. Tanto Jinju como Taiji, que observaba la escena desde lejos, sintieron el golpe. El chico de pelo oscuro añadió un comentario aún más hiriente, explicando que era lógico que Jinju estuviera así si tenía que agacharse a la altura de ese enano todos los días, usando un término despectivo para la estatura de Dojin. Sanjin y su amigo se reían a carcajadas, comentando lo divertido que era ver a una pareja donde la chica era más alta. Pero Jinju, sin perder la compostura, les lanzó una réplica cortante. Igual es mejor ser alta que ser un tipo alto con una cara fea, ¿no creen? Su comentario dejó al chico de pelo oscuro boquiabierto, mientras Sanjin, percibiendo la incomodidad, rápidamente sugirió que su clase estaba a punto de empezar y que debían hablar en otro momento. Cuando se retiraban, Jinju se giró hacia Taiji, que seguía observando, y con una sonrisa cargada de intención, le preguntó si había disfrutado del espectáculo y si tenía tiempo para hablar un segundo. Lejos de todo ese drama, en el gimnasio de la universidad, Dojin estaba sumido en sus propios pensamientos. Llevaba 2 horas en la caminadora, pero su amigo lo encontró deambulando como un zombi, claramente distraído. «¿Apenas entrenaste, viejo? ¿Te pasa algo?», le preguntó su amigo, notando la evidente desconexión de Dojin. Este, con una mirada pensativa y algo nerviosa, finalmente se atrevió a preguntar: «¿Vos qué pensás de cómo se sentiría tener algo íntimo con un chico?». Su amigo, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, solo pudo responder: «¿Por qué me preguntas eso?». El amigo, aún sorprendido, lo mira con una mezcla de curiosidad y picardía. Lo tantea con una sonrisa: «¿Vos te enganchaste con un chico?». El corazón de Dojin empieza a latir a 1000 por hora mientras lo niega rotundamente: «No, solo estaba preguntando». Su amigo insiste: «¿Con un chico?». Dojin, mortificado por dentro, piensa que nunca debería haber preguntado. El amigo, relajado, le da una respuesta teórica: «Supongo que podría pasar si el chico fuera realmente lindo y vos te emborracharas confundiéndolo con una chica, jaja». Pero la mente de Dojin se congela con una verdad ineludible: lo hizo estando sobrio. Y la revelación más impactante lo golpea: sí, él es lindo, y lo que pasó fue conmigo. Una pesada nube de realidad se cierne sobre Dojin. Se da cuenta de la magnitud de lo que pasó con Taeje. «Lo hice, realmente lo hice», se lamenta. «Tuve un encuentro íntimo con un chico, que encima es el hermano menor de mi amigo». En su cabeza las preguntas no paran. ¿En qué estaba pensando anoche? Y para colmo, su cuerpo también le recuerda la situación, pues le duele el trasero y ni siquiera puede sentarse. Mientras caminan, Dojin, incapaz de volver a casa, le pregunta a su amigo si puede quedarse en su departamento esa noche. Su amigo, viendo su estado, acepta sin dudarlo. «Sí, claro, ¿todo bien?». Dojin se excusa diciendo que la casa de su amigo está más cerca de la facultad y que solo quiere dormir para ir directo a clase al día siguiente. Pero su verdadera razón es otra: aún no se siente listo para ver a Taeje. Mientras tanto, la noche avanza sobre la ciudad. En el departamento de Dojin el tiempo pasa lento. Taeje, esperando, revisa su teléfono y nota la hora. «Hoy llega tarde», piensa, mientras su mirada se pierde en el edificio de la facultad, preguntándose dónde estará Dojin. En ese momento, una figura familiar se acerca a Taeje: Kang Shin-shu. Ella lo saluda con una pregunta: «¿Por qué querías hablar conmigo?». Shin-shu, con una sonrisa enigmática, lo contradice: «Creo que yo debería preguntar eso». Taeje, sorprendido, la reconoce de inmediato y le pregunta cómo lo sabe. Shin-shu revela que sabe que es el hermano de Taejuan, lo que le permite cortar con las formalidades. «¿Cómo no voy a saberlo? Sos un famoso novato», explica ella, «el hermano del grandioso Wu Taeje». Taeje, exasperado, suspira: «Otra vez no». Shin-shu le cuenta que Taejuan siempre habla de él y pidió a todos que lo cuidaran antes de irse, repitiendo con una voz algo burlona: «No quiero que nada malo le pase a mi Taeje». Sin darle mucha importancia a la conexión familiar, Shin-shu se vuelve seria:
De todos modos, no me importa de quién seas hermano, declara. Lo que quiero saber es, ¿por qué me seguís mirando si nunca nos vimos? Taehae se sorprende, visiblemente incómodo. ¿Te diste cuenta?, pregunta con sorpresa. Shin-Shu, con una mirada penetrante, le asegura. Sería más raro si no lo hiciera. Eras bastante obvio. Taehae siente la intensidad de su mirada, como si lo estuviera desnudando con los ojos. Shin-Shu, decidida a aclarar las cosas, le dice a Taehae que lleva semanas sintiéndose observada y que ya no puede más. Así que le pregunta directamente cuál es su problema, instándolo a decir lo que tenga que decir. Taehae, visiblemente nervioso, suelta la bomba. Escuché que saliste con Do-Shin antes. Jin-Hu, sorprendida e indignada, responde con sarcasmo. «¡Wow! ¿No sos un poquito atrevido?». A lo que añade, defendiéndose, que qué le importa a Taehae y que de todas formas todo lo que haya escuchado son puras mentiras. Pero Taehae no se deja intimidar y le pregunta si todo esto es por el rumor que anda circulando sobre Do-Shin. Jin-Hu se muestra confundida y pregunta qué rumor. Entonces Taehae cambia de táctica y le espeta. ¿Qué? Si no es por eso, entonces ¿por qué me estabas mirando? ¿Estás interesado en mí? Con un gesto de asco, Jin-Hu responde tajante. No, ¿entonces qué? ¿Te gusta Do-Shin o algo así? A lo que Jin-Hu responde en un tono que denota un profundo amor y frustración. No me gusta, lo amo. Desconcertado, Taehae intenta desviar la conversación, pero Jin-Hu lo interrumpe, declarando que no le importa si le gusta o no. Le recuerda que ella y Do-Shin terminaron hace mucho tiempo y le exige que la deje en paz, murmurando el nombre de Jin Yu-Kang. Taehae, acorralado, admite para sus adentros que Jin-Hu da mucho más miedo de lo que pensaba. Taehae se queda pensando en las palabras de Jin-Hu, especialmente cuando nombró a San-Jin o Jin-Kyung, preguntándose qué significaba todo eso. Con la mente en otro lado, se tira en la cama de Do-Shin. Se aferra a la almohada, aspirando su aroma, y un deseo profundo lo invade. Quiere verlo, y lo quiere ver ya. Pero Do-Shin, por su lado, seguía refugiándose en el departamento de su amigo. No podía conciliar el sueño, con la culpa y la confusión carcomiéndole por dentro después de lo que había pasado con Taehae. Cuando la mañana llegó, Taehae se despertó con el ruido de la puerta abriéndose. Era Do-Shin, que había vuelto y ahora intentaba salir del apartamento a toda prisa. Taehae, sorprendido, le preguntó a dónde iba tan temprano. Do-Shin, claramente incómodo, inventó una excusa sobre ir a clases, aunque Taehae sabía perfectamente que no tenía ninguna a esa hora. Pese a los intentos de Taehae por detenerlo, Do-Shin se apuró en salir, dejándolo atrás. Más tarde, Do-Shin siguió evadiéndolo. Le dijo a Taehae que pasaría la tarde en la biblioteca y que tenía reuniones. Cuando Taehae intentó llamarlo, su teléfono sonó y sonó, pero solo recibió la frustrante respuesta de que Do-Jin no estaba disponible. La distancia entre ellos se hacía cada vez más palpable. Con esa sensación de rechazo e incertidumbre, Taehae terminó en un café. Allí vio a Jong-Woo, un viejo conocido. Con una expresión que mezclaba desesperación y una extraña determinación, Taehae se acercó a él. Jong-Woo, un poco sorprendido, lo saludó, mientras Taehae, después de dudar un momento, le pidió un favor. Parece que Taehae no iba a quedarse de brazos cruzados. Y con esa determinación, Taehae no se anduvo con rodeos, porque después de pedirle un favor a Jong-Woo en un café, usó a su conocido como carnada para atraer a Do-Jin, que llegó pensando que solo se encontraría con Jong-Woo. La sorpresa para Do-Jin fue mayúscula, cuando vio a Taehae, y la incomodidad de la situación no tardó en hacerse evidente. Jong-Woo, intentando explicar por qué estaban todos allí, dijo que Taehae lo había asustado para que lo llamara. Do-Jin, completamente nervioso, tragó saliva e intentó zafar, diciendo que no lo necesitaban para nada y que ya se iba. Pero justo cuando intentaba escapar, Taehae lo interrumpió con un golpe en la mesa, haciendo que Do-Jin soltara un grito de pánico interno. Ahí, frente a él, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Taehae lo miró fijamente y pronunció su nombre: Do-Jin. Para Do-Jin, la escena era aterradora. Taehae le preguntó si no le parecía raro que, viviendo juntos, nunca se vieran, mientras él, asustadísimo, apenas pudo murmurar un «quizás». Jong-Woo, sintiéndose completamente fuera de lugar, solo pudo pensar en que seguía allí, sin entender lo que pasaba.
Poco después, la tensa conversación se trasladó a su departamento. Dojin, claramente incómodo y sintiéndose como si lo estuvieran regañando, se sentó en el sofá mientras Taiji lo observaba con una expresión seria y un respido. El silencio era pesado, hasta que Taiji finalmente rompió el hielo, reprochándole a Dojin que se había excusado con que estaba muy ocupado estudiando, pero había tenido tiempo de ir al café cuando Jong-woo lo llamó. Dojin, con la culpa reflejada en la cara, intentó balbucear una excusa sobre tener un mínimo pedacito de tiempo libre, pero Taiji no le dio el gusto. Con un gesto rápido, le señaló la boca y lo acusó directamente. ¡Mentiroso! Acercándose aún más, Taiji le dijo que sabía que lo estaba evitando, y sin dar rodeos, soltó la pregunta que Dojin más temía. ¿Es por lo que tuvimos? ¿Por el sexo? Dojin se quedó sin palabras. Taiji, notando su reacción, lo miró con dolor y le preguntó si lo había odiado tanto. La pregunta golpeó a Dojin con fuerza, haciéndolo estremecer. Intentó negar, pero las palabras se le atragantaron, dejando a Taiji con una expresión de tristeza y confusión, mientras él seguía sin saber qué decir. Y Dojin, sin poder articular palabra, solo pudo admitir que no lo había odiado, pero, ruborizado hasta las orejas, finalmente le confesó a Taiji que su cosita había sido demasiado grande, provocándole dolor y mucho miedo. La revelación dejó a Taiji en silencio por un momento, procesando la información, antes de que éste, con un dejo de autosuficiencia en la voz, le respondiera: «Ya veo, lo siento». Pero Dojin, visiblemente molesto por la actitud de su dongseng, no tardó en replicarle que intentara no parecer tan orgulloso al disculparse, mientras lo tomaba de la mano para acercarlo. Taiji, al sentir la cercanía, se dio cuenta de que Dojin no lo había odiado y se preguntó si lo había estado evitando por esa razón. Sin embargo, Dojin, con la cara completamente roja, le confesó que en realidad solo pensaba que si pasaban tiempo juntos, seguro lo harían de nuevo. Era una forma de decir que no confiaba en sí mismo, porque la cara de Taiji simplemente le hacía imposible decir que no. Taiji, sorprendido por la honestidad de Dojin, le aseguró que no haría nada que él no quisiera. Pero en su mente surgió otra pregunta, y mientras lo abrazaba, le consultó si eso significaba que tampoco le gustaban los besos. Dojin se tensó inmediatamente, tratando de resistirse y admitiendo que besarse también era un poco, demasiado. A lo que Taiji, en tono juguetón, le respondió que sabía que no podía detenerse con un solo beso, animándolo a ser fuerte. Pero la mirada de Taiji, junto con su encanto, fue demasiado para Dojin, quien finalmente cedió, con un leve rubor, diciendo que quizás besarse no era tan malo. Taiji, emocionado, no tardó en abrazarlo, mientras Dojin, resignado, pensaba que era demasiado fácil. Se besaron, y entre besos, Taiji le comentó que hacía mucho que no hablaban así. Dojin, con la voz suave, le pidió disculpas nuevamente, y la cercanía entre ambos se hizo aún más intensa, dejándolos al borde de un nuevo momento íntimo. ¡Ay, Dojin! ¡Qué capitulazo se armaron estos dos! Dojin dijo que la cosita era demasiado grande, pero que sus comentarios sean aún más gigantes. No se hagan de rogar como él, suscríbanse ahora mismo, comenten qué manhwa quieren después. ¡Chao, cracks!